Welcome to the second season of Woods in the Sound, dedicated to cultures of forests. Forests invite us to reimagine and live into other ways of knowing and being, of conceiving of the self and community. From forests we learn to see the world as complex, interconnected interactions of multi-species agents and their mutual becoming. Forests offer an imaginary where within all kinds of relationships, attentiveness and connectedness replace fragmentation and exploitation, leading towards a more symbiotic togetherness. In these upcoming episodes, we are exploring the subject of forest gardens, otherwise known as food forests or regenerative agroforestry, as a framework some people find towards regeneration of monocultural landscapes and healing of agricultural deserts, with an intention to grow food, and not only, in more meaningful ways, while taking care of biodiversity, soil life, and other reciprocal relations. Please note, this research takes us around Europe, and sometimes we record these conversations in the original language of our guest, or host, thus also experimenting with multilinguality. In the podcast notes you can find the link to a video of the episode with subtitles in English. It might anyway be useful to visit the video version if you want to see the person and the land we are conversing with. In this episode, we are talking to Jaime Otero Páramo, the founder of the project Dispersor in the northern Spain, dedicated to cultivating and spreading knowledge about regenerative agroforestry. Yo ya soy como un ecólogo por naturaleza, me fascina la biología, me fascina la vida, los bichos. Toda mi vida ha sido observar la naturaleza y interactuar con ella y empiezo a chocar con algunos conceptos cuando empiezo a producir mi comida. Hago mis primeras huertas en Portugal donde había cosas que no me cuadraban. No me cuadraba tener que estar compitiendo todo el día con la naturaleza, no me cuadraba tener que matar toda la vida que venía a mi huerta para que no se comiesen mis cosas, ¿no? Y entonces empiezo a buscar alternativas, a estudiar, a hacer cursos, viajo a Brasil, me conecto también con algunas culturas indígenas. La idea del proyecto tiene varios niveles. El primero es conectarse con la tierra desde una perspectiva personal, volver a mis orígenes, dar continuidad al trabajo de mis abuelos, de mis padres, tener una vida más tranquila, más autónoma, en la que yo sea dueño de mi tiempo y poder vivir de lo que yo como, o sea, de lo que yo produzco para comer y me doy cuenta que en el medio del proceso pues hay muchas cosas que ya sé, que puedo compartir, que la gente no sabe en mi entorno, y entonces empiezo a ofrecer formaciones direccionadas en aquello que hago, a las semillas, a las herramientas, a cómo implementar. La idea es un poco esa, ir desarrollando, aprendiendo y practicando culturas indígenas regenerativas de todo el planeta que se puedan aplicar aquí, aumentando la biodiversidad, consolidando más vida, creando, podemos llamarlo un bosque comestible o un oasis regenerativo, principalmente para inspirar a las personas, haciendo estudios y demostrando que se puede hacer, ¿no? Y enseñando, ¿no? Entonces un poco la idea también es eso, capacitar personas hacia una vertiente más profesional, que puedan dedicarse a esto profesionalmente y dispersar, ¿no? Como se llama el proyecto madre de esto, dispersar esta, llamémosle cultura de bosque o cultura regenerativa. Entonces al final la estación es una escuela de bosque, de un nuevo bosque, ¿no? Un nuevo bosque donde se recuperan las culturas ancestrales y culturas de respeto hacia la naturaleza para que podamos armonizar, ¿no? La presencia del ser humano
en la vida que llevamos cada uno. La competición está presente en nuestro hacer, ¿no? Digamos que por la idea y la adquisición de la conceptualización de la propiedad privada, el ser humano ha transportado eso a todo cómo vemos el mundo, ¿no? Todo es mío. Cuando yo hablo, ¿no? Esa planta es mía, esa parcela es mía, ese perro es mío, esa persona es mía, ¿no? Entonces lo tenemos como culturalmente muy profundo, ese sentimiento, porque ya ha pasado de ser una idea a ser un sentimiento de propiedad, ¿no? Entonces, cuando practicamos agricultura, una de las cosas más bonitas para mí es que en la agricultura somos el reflejo de un ser subconsciente. Porque cuando practicamos agricultura pensamos que las plantas y los animales con los que convivimos, que no son seres humanos, no nos entienden como nos entienden nosotros. Entonces nos quitamos las máscaras y hacemos aquello como somos en nuestra esencia, y en el consciente y en el subconsciente. Y la agricultura me ha enseñado más de mí que quizás nada más, porque el reflejo de lo que yo soy, de la cultura que yo llevo dentro, se expresaba en la forma como yo lidaba. Y me daba cuenta que siempre estaba luchando. Estaba luchando por matar hierbas que eran invasoras o malas, estaba luchando contra caracoles que venían a comerse mi comida, estaba luchando contra grillos, contra orugas, contra ácaros, contra moscas, contra abejas, contra pájaros, contra jabalíes, contra el vecino, ¿no? Y decías tú, joder, no, espera, si la naturaleza es amor. Y hostias, es verdad. Que se puede ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y ahí hay un cambio brutal, ¿no? Y dejas de ver competición en todo, ¿no? Competición entre este y este y este, y pasas a ver amor entre este, ¿no? Y esto le da un vuelco total a la vida, a todo, a cómo estás tú interiormente, cómo te posicionas en relación al cosmos, cómo te posicionas socialmente, cómo tratas a las personas, cómo comes, cómo cultivas, cuál es tu estado de ánimo, cuáles son tus emociones en relación a lo que haces. Y quien tú eres se refleja de otra manera, ¿no? Entonces el potencial de un bosque comestible está en nuestro interior, en la forma como percibimos la competición de los seres con los que cohabitamos, ¿no? Antes era mi jardín, mi tierra y mi comida. Hoy soy parte de una comunidad en la que soy amado y en la que amo todo lo que hago, ¿no? Y lo que siento. Y quizás ese ha sido el cambio más brutal personalmente, ¿no? Para la competición que yo vivía antes y que realmente no era mía, porque no, o sea, era un relleno que la sociedad en la que vivía me había echado dentro de mi ser, y no es mi esencia. Yo soy un ser de amor, no soy un ser de guerra, no soy un ser de competición, y eso es muy importante, o sea, este mensaje es muy poderoso, ¿no? Para que la gente pueda empoderarse, ¿no? Y sentirse parte de una comunidad amplia que es la naturaleza, ¿no? Y nosotros que somos parte de esa naturaleza también. Entonces fue un pequeño camino, un pequeño largo camino, y continúa siéndolo, de ir rompiendo, ¿no? Expresiones culturales que llevamos dentro profundamente adquiridas y que se van deconstruyendo con el trabajo y con la interpretación de los procesos naturales, que a su vez son el reflejo de lo que yo soy. El paisaje es el reflejo de lo que cada uno lleva dentro. Si yo llevo ganancia, si yo lo único que quiero es extraer, expropiar bienes ¿no? de la montaña, del suelo, y hacerme rico, competir contra mis otros iguales, ¿qué reflejo voy a tener en la sociedad? En el paisaje, quiero decir. Por eso es tan importante la cultura regenerativa. Es vive tu entorno y cambia tu entorno, pero para mejor. Con tu presencia, con tu energía. Que tu energía multiplique la vida, que no la destruya, ¿no? Ese es el gran cambio para mí. Que reducimos tanto el bosque que perdimos la biodiversidad.
porque nuestra cultura degenerativa fue la que se impuso. Y llevamos con una cultura degenerativa probablemente desde antes de los romanos, o desde los romanos, que fueron pues las primeras, o no sé si griegos, romanos, pero los primeros imperios que básicamente lo que hacían era alejar el bosque de su forma de vida. Cuando tú alejas el bosque, que es el órgano que te sostiene, no hay sostenibilidad. Y es una cuestión muy fácil de ecofisiología, no necesitas ser un científico brutal para entender que las plantas son la otra parte de nuestro cuerpo, que el subproducto de su metabolismo son mis necesidades metabólicas y el subproducto de mi metabolismo son sus necesidades metabólicas. Eso es amor mutuo. Simbiosis. Simbiosis, exactamente, y esa es una palabra clave. En biología, en la escuela, recuerdo muy bien, nos hablaban en simbiosis y nos ponían un ejemplo. El líquen con el hongo y el alga y no sé qué. En realidad, todos, absolutamente todos los seres son simbiontes. ¿Por qué? Porque todos nos relacionamos con todos los seres y podemos hacerlo de forma positiva. La escasez es mental. Y también refleja, ¿no? Como Y refleja el paisaje. el paisaje Sí, refleja nuestra... Claro, si tenemos una cultura de escasez, ese va a ser aquello que viviremos y aquello que proyectemos en nuestros planes. Sin duda. Y bueno, y por eso también, muchas razones, pero por eso también lo que estás creando aquí es tan interesante, ¿no? Porque es lo contrario de... Sí, es muy apasionante ver cómo la gente es tocada de forma subconsciente cuando viene a visitarme. Cómo se da un paseo y no entiende, pero siente. Y hay cambios dentro de ellos porque pasan de ver un paisaje escaso a ver un paisaje abundante. Y eso es algo que ya no estamos habituados. Solo sabes dónde vemos un paisaje abundante: en los supermercados, o en las tiendas, o en las películas. Pero en nuestro paisaje no hay abundancia. Entonces, claro, las madres ya no quieren ser madres, ya no hay fertilidad, o sea, hay toda una serie de procesos metabólicos en consecuencia del paisaje tan deprimido que hasta nos deprimimos, ¿no? Vivimos en una sociedad deprimida porque el paisaje es depresivo y porque la comida es depresiva, ¿no? Entonces, es un proceso de escasez brutal. Como decías antes, ¿no? Es siempre multidireccional, y si yo tengo una cultura pobre, expreso una cultura pobre, el cine va a ser pobre, todo va a ser pobre. Si la naturaleza es pobre, yo no voy a tener inspiración para crear cosas, ¿no? Las ideas nacen, las ideas se siembran, todo se siembra, absolutamente todo. Tenemos como una idea de la botánica muy pasiva. Culturalmente estamos rellenos de una idea de que las plantas no se mueven, no sienten, no son activas. Lo que pasa es que lo hacen en slow motion, lo hacen a una velocidad bajísima, pero todas las plantas tienen motricidad, tienen ojos, mueven sus hojas, crecen, caminan. Pero claro, lo hacen muy despacio. Pero son activas, son vivas, si no, no serían vivas, si no serían vivos. Pero sí, no tenemos esa idea, pero es una pasada. Lo que pasa es que vivimos a una velocidad tan rápida y nuestros sensores están adaptados a una velocidad que nos perdemos la película, ¿no? Que va a baja velocidad. Pero coge 24 horas, apunta a una planta, ya verás cómo no para de hacer así. Y no para de moverse. Y hay algunas que se mueven más rápido, otras más despacio. Pero es que la naturaleza se gusta. Y las plantas les gusta estar juntas. A las plantas les gusta estar juntas, eso no tengo duda. Cuanto más juntamos las plantas, más felices están. Si luego una se lleva mejor con la otra, no lo sé, porque hay tanta diversidad de combinaciones que es complejo de decir, a esta le gusta más. Sí que empiezas a observar, o sea, ves que hay 4 o 5 especies que a lo mejor se combinan en algunos sitios y que se repite y que están muy bien. Entonces puedes decir, ok, a estas les gusta vivir juntas. Pero, y luego vas al lado y ves otras que les gusta y está, ¿sabes? Yo creo que la conclusión es que a la naturaleza le gusta vivir junta. Porque junto es mejor que separado.
Y eso se observa en experiencias que hemos hecho aquí, en las que tú plantas a mucha densidad o a menor densidad. Cuanta más densidad, mejor funciona. Aquí podríamos decir que es agroforestería, se puede llamar agricultura sintrópica o agroforestería sucesional, donde realmente el objetivo final es establecer un bosque biodiverso. Un bosque productivo, que produzca alimento, que produzca otros recursos y que contenga todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que los seres que participan necesiten y que sea capaz de crecer por sí propio, o sea, de expandirse como lo hace la vida. Entonces podríamos decir que alcanzamos un poliorganismo vivo, que realmente es capaz de expandirse como lo hace la vida, que tiene tendencia a crecer energéticamente, podríamos decirlo, a expandirse energéticamente, lo que significa que hay más recursos para la vida, ¿no? Entonces la horticultura forma parte de lo que llamamos las placentas en general, que cría el bosque del futuro. Yo planto una rúcula, un rabanito, una lechuga, un puerro, una col para criar un arbusto, para ese arbusto criar otro arbusto mayor, para esos dos arbustos criar un árbol mayor que va a criar otro árbol mayor, y en consecuencia son como diferentes relojes biológicos con ciclos de vida cada vez más largos que se crían y se crían unos a otros. Cuando yo hacía casi solo horticultura, decía, en el mismo sitio donde planto cebollas o ajos puedo poner zanahorias y a lo mejor puedo poner apio, pero hoy combinamos, yo qué sé, 60, 100 especies en una línea o más. Si tú plantas coles y apio, que tienen un ciclo año y medio, y alcachofas y espárragos, que tienen ciclos de vida de 5 o 6 años, y luego le pones grosella, manzano, sauce, roble, castaño, cerezo, melocotón, etc., pues ya tienes una sucesión que puede ir hasta el infinito. De eso se trata, de hecho, es de crear sistemas que sean infinitos. No infinitos en el individuo, pero sí infinitos en el potencial de expansión. Del colectivo también. Del colectivo, sí. Aquí podéis ver un ejemplo de una línea que fue implementada hace un par de semanas. Entonces tenemos, por ejemplo, pues ya árboles como este melocotón, que ya viene de trasplante, o esta nuez de macadamia, esta grosella, o esta paulonia. Te voy a quitar esto. Ya no hace nada aquí. Y luego, como os decía, por ejemplo, pues tenemos aquí las hortalizas. En este caso hay guisante, haba y altramuz. Y tenemos aquí otros árboles como este sauce, hay aquí un eucaliptus, aquí un acebo. Aquí hay una bananerita que está un poco machacada. A ver si review. Hay aguacate, guayabo, y ahora pues ya empieza la sucesión, digamos así, ¿no? Está todo desarrollando y ahora en unos meses, pues en un mes y poco vendrá a coger guisantes, habas, las podaré, alimentaré nuevamente el suelo, luego vendrá otro ciclo de cultivo, lo volveremos a podar. Y así sucesivamente, vas haciendo visitas a cada un mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses y vas, vamos a decir, primero quincenalmente y luego trimestralmente y luego semestralmente a partir de los 2 años y luego vienes a lo mejor 1 o 2 veces al año y va a medida que es como casi como un niño, ¿no? Cuando naces tienes que estar muy encima y luego lo vas distanciando hasta que ya se hace mayor y ya
va a su vida. E después te cuida. Y luego te da de comer Vale. el resto de tu vida. ¿No? Es lo bueno. No, y claro, y luego hay especies diferentes que ocupan diferentes niveles, ¿no? Y luego en el espacio y en el tiempo tienes la paulonia, por ejemplo, que es muy rápida, y el eucalipto, que es muy rápido, que va a subir y va a producir biomasa para los árboles que son más lentos, como puede ser este y este. Y este que le gusta vivir en semisombra, por ejemplo. Y él está al lado del naciente para que tenga la luz de la mañana. Muy chulo. Y estas son líneas todas con un año, más o menos. Y es insertado. Quiero que él se centre en crecer primero y no en producir fruta. Porque si no produces fruta y no se desarrolla bien. Aquí hay dos grandes abordajes en mi forma de trabajar. Sí. Hay un diseño, el que yo idealizo, y luego hay la matriz natural. ¿Qué es la matriz? Tú coges las semillas que tienes y pones, si puedes, a cada X una semilla. Entonces, encima de mi diseño, que normalmente es el diseño de los árboles como estos, a que ya van plantados a cierta distancia, está un diseño natural por debajo que la naturaleza va a expresar. Y donde yo fallo, la naturaleza me corrige. Entonces la estrategia es muy buena porque le estamos dando a la naturaleza la capacidad de expresarse. A veces ponemos 200 semillas de árbol por metro, que es para que bosque van a hacer seguro. Aquí ya hay como una comparación entre un monocultivo de cítricos y un sistema de cítricos cultivado de forma en policultivos, ¿no? Y la diferencia de desarrollo de los cítricos es bestial. Y la producción de los cítricos aquí ha sido muy buena. Estos también están creciendo bien, pero nada que ver. ¿Y tienen la misma edad? Misma fecha. Que primero se hizo el monocultivo de cítricos y luego aquí estas dos las transformamos. Fíjate aquí en esta distancia. La distancia aquí. Tienes, mira, algarrobo, laurel, eucalipto, saúco y limón. Limón. Y no hay problema, hay limón. Y el eucalipto en sustrato, el algarrobo en sustrato, el este que vendrá después y este que está también en sustrato. Y así, este es un bello ejemplo de cómo se debe estratificar un bosque. Y mira, ¿a qué suena? ¿Ves? El bosque. Mira el suelo. Y está hecho con las hojas de este y de este. Este subirá y en cuanto a este le dé sombra al limón, este podría salir para hacer shiitake, para alimentar el suelo, para hacer una viga, para calentar la casa, lo que haga falta. Y ahí yo como agricultor estoy aproximándome a lo más sostenible que tú puedes tener, que es cosechar tu comida y con tu energía en base a la fotosíntesis transformar tu comida. Thanks for tuning into Woods and the Sound. In the notes,
You will find all the links and credits for audio and video context markers of this episode. See you in the woods.